Noley, vamos a hablar de un tema bien importante esta mañana, de la bronquiolitis, que ustedes sabían, o si no se los decimos, es la principal causa de hospitalización de lactantes, de pequeños, de niños, en invierno. Y obviamente teníamos que ocuparnos del tema. Y para ello hemos invitado a la doctora Alejandra Vomero, profesora adjunta de pediatría. Doctora, gracias por estar. Muy buenos días. No, gracias a ustedes por la invitación. Al contrario, doctora, empecemos para el público a definir qué es la bronquiolitis. La bronquiolitis es una infección respiratoria baja que tiene como característica afectar al árbol bronquial, al sector canalicular, de una manera bilateral y difusa. Se inicia como una infección respiratoria alta, sobre todo esto se da en lactantes, puede ser en niños menores de 2 años, pero fundamentalmente es en lactantes. Va a comenzar con un cuadro respiratorio alto, dado por mocos y tos. Inicialmente puede también tener un poco de fiebre y posteriormente va a comenzar el compromiso pulmonar, digamos, ¿no? Y eso, ahí es grave. Ahí va. No necesariamente tiene por qué ser grave. En el caso, cuando ya se transforma en una bronquiolitis, esto va a acompañarse de síntomas bajos. Que ¿cómo se va a traducir? Por un aumento de la frecuencia respiratoria, por un aumento del trabajo respiratorio y a la auscultación nosotros vamos a encontrar ruidos respiratorios. La mamá lo que puede notar es la aparición de chillidos, lo que hace que muchas veces esto pueda confundirse con asma. Dependerá la internación de la severidad del cuadro. La mayoría de las bronquiolitis no se internan, solamente el 5% de las bronquiolitis se internan. De todas maneras, como usted dijo, es la principal causa de internación, lo que le da la importancia a la entidad, ¿verdad? Claro. El contagio, doctora, ¿cuál es, digamos, la forma más frecuente? Se trata de una infección respiratoria, su origen es viral y el contagio es igual al de la mayoría de todas las infecciones respiratorias. Igual al de una gripe. Ahí va, es a través de secreciones respiratorias el contagio, ¿verdad? Claro, entonces hay que, y especialmente en esta época de invierno, hay que tomar muchas precauciones. Exactamente. Con los lactantes, ¿no? Protegerlos de estar en contacto, por ejemplo, con personas enfermas. Eso es fundamental, la prevención de las infecciones respiratorias en los niños pequeños, sobre todo en los lactantes y sobre todo en los menores de 6 meses, es fundamental. Ellos son más susceptibles a las infecciones, claro. Tienen un aparato inmunitario que es inmaduro. Entonces, dentro de las medidas de protección, además de evitar el contacto con personas enfermas, es en lo posible evitar el hacinamiento. Evitar también las guarderías es una muy buena estrategia, lo que pasa que, bueno, eso ya depende de la situación familiar de cada uno. Sí. La lactancia es un elemento protector fundamental y también evitar la exposición al tabaco. Esas son como medidas de prevención de infecciones respiratorias. ¿Qué es lo que pasa? Las infecciones respiratorias quizás en un adulto se van a manifestar como un resfrío, y el mismo virus en un lactante se va a manifestar como una bronquiolitis. Ahí está. Y en ese 5% que usted hablaba de severidad y de hospitalizaciones, ¿cuál es el abordaje terapéutico, por ejemplo? Bueno, en realidad hay muchas líneas de investigación, sí. Pero el tratamiento de la bronquiolitis todavía tiene como muchas debilidades, ¿verdad? Debilidades. En el sentido de que no hay un tratamiento farmacológico que haya demostrado ser efectivo. Claro. Las medidas más importantes terapéuticas siguen siendo las medidas que nosotros llamamos de sostén, que es mantener una buena hidratación, mantener posicionado al paciente, aspirándole las secreciones respiratorias, y la oxigenación es el tratamiento fundamental en el caso de los pacientes que así lo requieran. Sin duda. No tanto los fármacos. No tanto, eso es importante, digo, y aclarar, digamos, una vez más, doctora, que al ser una infección viral,
en este caso, como en otros tantos, no corren los antibióticos, por ejemplo. Exacto. Ese es un muy buen comentario, porque en realidad esto se trata de una infección viral en donde lo que uno necesita realizar es el tratamiento sintomático simplemente. Hay un porcentaje de pacientes que responde al tratamiento broncodilatador y eso determina que en los pacientes que sí tienen cuadros más importantes esté justificado probar el tratamiento broncodilatador. Quizás no a nivel ambulatorio en los pacientes que presentan una bronquiolitis leve. ¿Por qué menciono esto? Porque lo que nosotros vemos es que hay un exceso en la utilización de medicación que no tiene demasiada evidencia de resultados. Claro. Eso por parte del personal médico, ¿no? Por supuesto. Muy clara entonces la doctora, no a la automedicación, no a los antibióticos y seguir los pasos que ha señalado. Vamos con dos preguntas, dos testimonios que nos han llegado esta mañana a Desayunos para nuestra invitada. La primera la hace Claudia. Mi hijo tiene 4 años y ya lo hemos internado varias veces por bronquiolitis. ¿Qué debemos hacer para salir de una vez de este tema y evitar que recaiga continuamente? Doctora. Bueno, en realidad el término bronquiolitis es en menores de 2 años y fundamentalmente menores de 1. Pero es real que luego de un episodio, una de las características que tiene esta enfermedad es que, sobre todo vinculado al virus más importante, que es el sincicial respiratorio, claro, que es el que aparece en el invierno fundamentalmente, y por eso esta enfermedad aparece en brotes epidémicos durante el invierno, claro, asociados a ese virus y al virus de la influenza, eso va a determinar que pueda generarse una respuesta inflamatoria a nivel pulmonar que frente a nuevos episodios de infección respiratoria pueda manifestarse como crisis, como una crisis broncoobstructiva. Entonces ahí ya no es una bronquiolitis, sino es lo que nosotros llamamos síndrome broncoobstructivo recurrente, que no es igual al asma. No y es eso es importante definirlo. La mayoría de los niños tienen, hasta el 40-50% de los niños pueden tener episodios broncoobstructivos varios y no ser asmáticos. Y en el caso de que sea esto, que es lo más frecuente, con el correr de los años, sobre todo ya al entrar entre los 4 y los 5 años, esos episodios van a empezar a revertir. Perfecto. Gracias, doctora. Vamos con la segunda pregunta de la teleaudiencia. Entonces, esta mañana, en la clase de mi hijo, hay varios niños con bronquiolitis. Sabemos que el contagio es muy alto. ¿Qué medidas deberíamos tomar como padres y en la escuela? Aldo, bueno, creo que usted ya lo ha expresado, que la bronquiolitis está limitada a los lactantes y hasta los 2 años, ¿no, doctora? La escucho. Exacto. Bueno, en realidad, eso, es sobre todo en niños chiquitos. Es una infección respiratoria, es sentido común, ¿verdad? Si tú tienes un niño que está enfermo, que está cursando un cuadro respiratorio, sobre todo en los primeros 4 o 5 días, lo importante es, para tratar de cortar el contagio, no enviarlo a la escuela, ¿verdad? Y sí, siempre en domicilio tener claro cuáles son los signos de peligro y los signos de reconsulta. Y eso es muy importante en esta época del año, en donde colapsa el sistema de salud. Sin duda. Entonces, eso es muy importante saber que, bueno, con mocos, con tos, con fiebre, la mayoría de los niños están. Lo que uno tiene que vigilar es la persistencia de la fiebre más allá de las 72 horas o la aparición de trabajo respiratorio, que es lo que yo le decía, que se fatigue, que lo note que respire más alto, que le aparezcan retracciones a nivel costal, todo lo que habla de un síndrome funcional respiratorio. Eso es como muy importante a la hora de las cosas que nosotros queremos transmitirle a la gente que tiene que controlar a las mamás y a los papás en domicilio. Doctora, 1.000.000 de gracias. No, gracias ha a sido ustedes. de enorme utilidad, digo, ha sido una clase que ha dado, claro, a la teleaudiencia de todo el país a través de Desayunos. Un placer. Bueno, muchísimas por gracias. haberla tenido esta mañana. Nosotros nos vamos inmediatamente a la pausa y continúa Desayunos Informales.